Buenas noches con todos los participantes. Les agradecemos por su presencia. Iniciaremos en unos pocos minutos. Nada más esperaremos que se sigan conectando las personas. Gracias. Buenas noches con todos, bienvenidos a nuestro programa de recuperación funcional de COVID-19 y post-COVID-19. Gracias a todos por su asistencia, estoy tan contenta de que hoy damos inicio al 9º webinar de nuestras 10 sesiones. Estamos casi por finalizar y gracias a todos los que se han ido conectando a este programa. Como saben, esta iniciativa está organizada por el proyecto RISE para los nuevos que también se conectan desde hoy, con la organización, la ONG Yapaigo, liderada por nuestra doctora Michelle Grunauer aquí en Ecuador, con el apoyo de la Universidad San Francisco de Quito y también el apoyo fundamental de USAID. Este programa ha sido un programa de 40 horas de aprendizaje. 15 de estas horas han sido vía online, que es la que hemos estado teniendo durante los webinars, y también 25 horas de estudio independiente, de los cuales les hemos estado enviando todo este material e información a sus correos. Quiero recordarles que todas las semanas les estamos enviando a sus correos un link donde pueden acceder a toda la información cargada para que puedan realizar las horas de estudio independiente. Las personas que han completado el 70% del programa van a poder tener el aval de la Universidad San Francisco de Quito. Y hoy les quería dar una gran noticia también para todas las personas que han ido completando el programa. Las personas que tengan este 70% también van a tener el aval del Ministerio de Salud Pública. Hoy les quiero presentar y dar la bienvenida a nuestra expositora, Alba Sola. Ya les voy a leer un poco sobre su experiencia, pero antes de eso quiero recordarles que vamos a tener una sesión de preguntas cuando ella finalice su exposición. Recuerden que si están viendo este programa desde Facebook Live, pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios y si están viendo desde Zoom, los pueden hacer a través del Q&A. También es importante que si están viendo desde Facebook, no se olviden de registrar su participación para que podamos contar su asistencia. Ahora sí, quiero darle la bienvenida a Alba Sola. Hoy hablaremos con ella del efecto post-COVID en las actividades de la vida diaria y neurológicas y también todas las opciones de tratamiento. Alba es doctora. Ella es especialista en medicina de rehabilitación. Su área de expertise incluye la neurorehabilitación y rehabilitación post-COVID, del manejo de disfunción autonómica y la rehabilitación de desórdenes de tragada. Completó su residencia de medicina física y de rehabilitación en la Universidad de Johns Hopkins. Tiene un posgrado en el laboratorio de neurofisiología de dilución en la Universidad igual de Johns Hopkins. Estudió medicina en la Escuela de Medicina de Ponce de Puerto Rico y ha estado activa en su país natal, en donde acudió al rescate y a la recuperación del devastador huracán de María en el 2017. Alba, yo sé que estás aquí, tienes hoy día muchísima información que compartirnos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar y te doy la bienvenida. Gracias por toda su presentación. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo en la experiencia de nuestra clínica post-COVID de Johns Hopkins. Comenzamos muy temprano en la pandemia, en el abril del 2020, porque sabíamos que iba a haber pacientes post-COVID con necesidades de rehabilitación. Entonces, así emprendimos nuestro trabajo sin saber mucho lo que iba a venir y hemos aprendido muchísimo en los últimos 2 años y espero pues poder transmitir un poquito de lo que hemos aprendido con la audiencia.
Sabemos que sí, bienvenida Alba. No sé si ahora ya puedes compartir tu pantalla. Muchísimas gracias. Primero iba a comenzar esta presentación, porque estamos aquí entre clínicos, ¿verdad? Con una presentación de caso. Este es un caso Alba, típico. discúlpame que te interrumpa. Sí. ¿Podemos ponerle la presentación en forma de presentación? Porque está en forma de presentador. Ah, ok. ¿Y ahora? ¿Está mejor o se ve igual? Por el momento se ve igual. Ok. Ah, No hay problema. déjame tratar otra vez. Ahora. Perfecto, muchas gracias, Alba, Ok. perdón la interrupción. Gracias por la paciencia. Pues como le estaba diciendo, quería comenzar con un caso típico de los que vemos en nuestra clínica. Comenzó con una mujer de 34 años con historial médico de hipotiroidismo que se presentó para la evaluación de síntomas persistentes luego de la infección de COVID. La infección inicial fue en mayo del 2020 y estuvo en su casa por 2 semanas sintiéndose con dolor de cuerpo, dolor de cabeza, síntomas típicos, dificultad para respirar, pérdida de la sensación de olfato. Luego de 2 semanas, esos síntomas mejoraron, pero nuevos síntomas aparecieron. A las 2 semanas después de haber comenzado la infección aguda, empezó a sentir palpitaciones y sudor con cambios posturales. Por ejemplo, se iba de acostada a parada y sentía palpitaciones, la cara enrojecida, empezaba a sudar y le faltaba la respiración un poco. También tenía mucha fatiga, mucho cansancio y se le estaba haciendo difícil concentrarse e inclusive había notado mucha pérdida de memoria. Una vez nos contó que estaba manejando su auto para ir a un sitio que frecuentaba, como era el supermercado, y se perdió de camino al supermercado. No sabía cómo llegar. Su historial médico pasado era de hipotiroidismo y fibromialgia. Le habían prescrito ondansetron, que es Zofran, para las náuseas que estaba sintiendo. Y ella vive en su casa con su esposo, tiene 5 hijos y sus papás vivían muy cerca, las estaban ayudando a ella a cuidar a los hijos porque por los síntomas no había podido cuidar a los hijos como antes. Ella trabaja como enfermera en un hospital y no pudo regresar al trabajo de enfermería desde mayo del 2020 cuando tuvo la infección de COVID. Ella visitó a su médico primario, fue referida al cardiólogo, le hicieron un monitoreo cardíaco portable, un Holter, y también le hicieron un ecocardiograma. Ninguno de esos estudios reveló nada preocupante, no había cambios estructurales del corazón, no había arritmias, pero sí notaron que tenía taquicardias, pero era con ritmo sinus rhythm. Entonces, la cardióloga sospechó que tenía un problema de disautonomia y fue referida a nuestra clínica. Cuando nosotros la vimos en clínica, nosotros repasamos su sistema y nos dijo que no podía estar parada más de 5 minutos sin sentir mareo, tenía dificultad para regular la temperatura o estaba siempre de momento caliente cuando todo el mundo sentía que la temperatura estaba apropiada. A veces también me sentía frío cuando la temperatura, todas las otras personas no tenían frío, o sea, tenía dificultad para regular su temperatura. Tenía muchas náuseas, especialmente al comer, se sentía llena rápido cuando empezaba a comer, o sea que
no hacía más que empezar a comer y ya sentía náuseas y sentía que estaba muy llena y no podía comer más. Tenía también estreñimiento y había notado una pérdida de peso de más de 20 libras, unos como 10 kilos desde su COVID. Me parece que eran 2 o 3 meses. Había perdido ya ese peso. También notaba cuando le preguntamos, ¿verdad? Son un detalle que a veces los pacientes no reportan, pero si uno le pregunta sobre su función urinaria, ella nos contó que tenía sensación de que no estaba vaciando la vejiga. También nos contó que tenía dificultad cambiando de un sitio donde había mucha luz a un sitio donde había poca luz, o no toleraba mucho la luz. Tenía insomnio, no estaba pudiendo dormir, y tenía un cansancio extremo. Y el cansancio, más allá de lo que, ¿verdad?, de lo que se considera un cansancio de una madre de 5 hijos, esto era una exacerbación de síntomas cuando ella hacía actividades rutinarias, por ejemplo, bañarse o hacer una comida. Resultaba en un dolor de cuerpo intenso, dolor de cabeza y sensación de pesadez en el cuerpo, que requería que ella se acostara y descansara porque no podía mantener actividad. Tenía dificultades para bañarse, como dije, para cocinar, para atender a sus hijos. No haya podido regresar al trabajo como enfermera en el hospital. En el examen físico hicimos nosotros le llamamos un 10-minute stand test. Es una prueba muy sencilla que solamente requiere una máquina para tomar presión sanguínea y pulso. Entonces, primero la acostamos al paciente, le tomamos el pulso y la presión sanguínea. Luego la hacemos que se siente y luego que se pare y seguimos tomando presión y pulso cada 2 minutos y también anotamos algunos síntomas. En el caso de ella vimos que su pulso inicial era de 77 y con 5 minutos de estar parada vimos que el pulso subió hasta 136. Tenía síntomas, se sentía mareada, no podía tolerar estar parada más, sentía como parestesias en las manos y un poco de taquipnia, ¿verdad? Que empezó a respirar más rápido y shortness of breath. Luego se sentó y recuperó ya los 10 minutos de estar sentada, recuperó su pulso otra vez a 88 y las presiones bajaron. Inicialmente en nuestra clínica, cuando tenemos un paciente que se presenta con fatiga, ¿verdad?, o con cansancio, hacemos laboratorios generales o rutinarios para identificar causas que podemos tratar, que conocemos bien de cansancio, ¿no? Hacemos un CBC para saber que no tenga anemia, una deficiencia de vitaminas, chequeamos la tiroides, también chequeamos cortisol, que no vaya a ser un issue de la adrenal. Los laboratorios de la paciente todos salieron negativos, o sea, estaban normales, excepto un poquito de elevación en la ferritina y en el ESR, Erythrocyte Sedimentation Rate, no sé cómo se dice en español. Ya había hecho un eco y un Holter que habían salido negativos, así que ordenamos un tilt table, creo que se llama mesa basculante. Es una prueba más sofisticada, ¿verdad? Donde tienen una mesa que otra vez toman las presiones y el pulso, también toman las respiraciones y otras medidas acostada, y en el tilt table, ¿verdad? Que está, yo le voy a enseñar un poquito más tarde lo que eso parece, y ayuda a solidificar, ¿verdad?, el diagnóstico de disautonomía. También hicimos una biopsia de piel, donde vamos a ver los nervios más finos, los small fibers. Muchas de las pacientes que tienen disautonomia pueden tener evidencia de neuropatía en las fibras más finas
small fibers, y esa biopsia nos ayuda a confirmar ese diagnóstico también. Entonces, en el plan ese día, pues sugerimos que tomaran medidas no farmacológicas, incluyendo tomar agua, por lo menos 3 litros de agua al día, utilizar compresión, pueden ser medias de compresión de 20 a 30 milímetros de mercurio, y también compresión abdominal. Es importante que la compresión sea de las extremidades bajas y el abdomen. Y recomendamos un incremento en el consumo de sodio. Le dimos educación a la paciente acerca de las estrategias para conservar energía. Por ejemplo, cosas útiles que puedan ayudarla a hacer las actividades del día, como en vez de cocinar todo de una vez, dividir las partes, ¿verdad? De preparar la comida en diferentes secciones. Por ejemplo, la paciente puede por la mañana cortar, preparar los alimentos sentada, y luego más tarde pues poder cocinar la comida, y así no tiene que hacerlo todo de una vez. También recomendamos que se sienten en la bañera para bañarse. Eso ayuda a conservar energía. También le recomendamos terapia física. La terapia física en estos pacientes es personalizada dependiendo de su capacidad de tolerar actividad, y depende también de la capacidad de tolerar tiempo parada, tolerancia ortostática. También añadimos fludrocortisona. Este medicamento ayuda a expandir el volumen en estos pacientes y ayuda a disminuir los síntomas que vienen de la disautonomia. Y voy a explicar un poquito más del mecanismo y la patofisiología de cómo estos medicamentos ayudan un poquito más tarde en la presentación. Ella implementó esto, pero continuaba con síntomas, así que en la segunda visita de seguimiento comenzamos a utilizar midodrina 2.5 miligramos 3 veces al día. En la visita de seguimiento, ella ahora está trabajando como enfermera, cambió el rol, no está trabajando en el piso, ¿verdad? Como enfermera en el hospital, pero está en un rol administrativo y tiene acomodos razonables que le permiten trabajar a tiempo completo. La tabla, el tilt table, confirmó que tenía disautonomía, confirmó que tenía un tipo de disautonomía conocido como POTS, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. Y cuando nosotros repetimos la prueba de 10 minutos en la clínica, vimos una mejoría en la cantidad de tiempo que pudo estar parada, igualmente en el nivel de taquicardia que se vio en la prueba inicial. Ok, ahora voy a hablar un poquito más de lo que en general es el COVID persistente. Tiene muchos nombres. Long COVID es un término que fue creado por los pacientes de COVID muy temprano en la pandemia, cuando empezaron a ver que un grupo de ellos se mantenían con síntomas debilitantes. El World Health Organization ha producido un case definition, como una definición de caso para definir, ¿verdad? Lo que cuenta como una condición post-COVID. Ocurre en individuos con historia probable o confirmada de SARS-CoV-2, o sea, no hay que tener una prueba de PCR para decir, solamente con la sospecha de que tuvo COVID, cualifica para una condición post-COVID. Usualmente 3 meses después de que empezó la infección, y los síntomas duran al menos 2 meses y no pueden ser explicados por ningún diagnóstico diferente. Entonces, el long COVID en Estados Unidos ha sido definido como una condición
debilitante, disability, ahora no estoy segura si se dice así bien, pero se considera como una condición que puede aplicar para tener disability, o ¿verdad? Derechos de que la persona pueda obtener beneficios del gobierno, ¿no? Si no pueden trabajar debido a su condición de long COVID. La frecuencia del PASC o long COVID es un poquito difícil de estimar, ya que cada estudio que ha tratado de ver a esto tiene cada estudio tiene un poquito de dificultad o no es estrictamente científico la forma que están obteniendo la prevalencia. Entonces, los estimados van desde 10 hasta 30% de las personas que tuvieron COVID van a desarrollar síntomas persistentes. Estos síntomas, en los casos de pacientes hospitalizados y no hospitalizados, son bastante similares. O sea, vamos a ver el cansancio, la pérdida de sensación de olor, dolores de cabeza, dificultad para trabajar, para respirar, mialgias, tos, sudando, dificultad para regular temperatura, son comunes. Esta es un dashboard que fue creado por la Academia de Medicina Física, donde estiman en Estados Unidos la prevalencia con un estimado muy conservador de 10%. Vemos que hay más de 8 millones solo en los Estados Unidos pacientes con COVID persistente. Entonces, es muy prevalente y tenemos que educarnos acerca de cómo tratar a estos pacientes. Porque van a haber muchas personas que necesitan tratamiento. Los riesgos, los factores de riesgo o los marcadores que se han logrado identificar son varios y la evidencia todavía está creciendo, no hay evidencia sólida, pero sí podemos decir que hay 3 hipótesis que son más prominentes acerca de cómo la patofisiología del long COVID. Una de las hipótesis es que hay persistencia del virus, persistencia viral. Sabemos que hay pruebas que se están haciendo, ¿verdad? Que ayudan a esa hipótesis o que le dan evidencia, ¿no? Han encontrado presencia viral en biopsias de intestino, biopsia de gástrica. Ellos piensan que pueden haber áreas donde se reservas del virus, ¿no? Que a su vez continúan produciendo carga viral y activando nuestro sistema inmunológico. Entonces, esa estimulación crónica piensan que puede ser parte de la patofisiología. Otra hipótesis es que es un proceso autoinmune, que el virus estimula la producción de anticuerpos que pueden atacar a diferentes áreas del cuerpo. Entonces, se sabe que estos anticuerpos están presentes, no se han podido identificar específicamente qué anticuerpos son los que están causando el fenómeno, pero hay muchos estudios que están empezando a solidificar cuáles son ellos. También es importante mencionar, por ejemplo, como en nuestro caso, la paciente tenía hipotiroidismo de Hashimoto, o sea, de autoimmune hypothyroidism, que pacientes que tienen historial de condiciones autoinmunes o inclusive presencia de anticuerpos, pero que son subclínicos, que no están causando síntomas. Esa presencia de esos anticuerpos también se ha encontrado que es más alta en los pacientes que desarrollan síntomas persistentes de COVID. También la inflamación
la inflamación persistente como una de las patofisiologías del long COVID, activación de citoquinas, de diferentes marcadores de inflamación que se entiende que afecta el sistema vascular o el sistema neurológico. Entonces, estas son las 3 hipótesis que han tenido más tracción hasta ahora, pero todavía no sabemos específicamente si es una, si es la otra, si son todas a la vez. Un estudio interesante que presentó esta gráfica es un estudio donde miraron los factores en infección aguda que podían predecir qué personas iban a desarrollar síntomas persistentes después de 28 días. En este estudio se identificó que reactivación del Epstein-Barr virus era uno de los factores. Aumento en la carga viral también fue otro factor, al igual que la diabetes tipo 2 y autoanticuerpos. Otro importante estudio científico de data muy amplia, ¿no? Utilizaron la data de veteranos, del Hospital de Veteranos en Estados Unidos. Ellos miraron los riesgos a largo plazo de complicaciones cardíacas, ya sea ataques al corazón, ya sea arritmia, stroke, cualquier complicación cardiovascular. Y como pueden ver, en las personas que estuvieron hospitalizadas, que requirieron estadía en intensivo, son las que están en violeta. Esas personas tuvieron un riesgo mucho más alto que la población natural, la población normal. Normalizado a edad y condiciones pre-COVID. También las personas que estuvieron hospitalizadas pero no requirieron estadía de intensivo tienen alto riesgo, hasta inclusive esas personas que no requirieron ser hospitalizadas, que son las que se representan en el verde en la gráfica, también tuvieron mucho más riesgo a tener complicaciones cardiovasculares. Y esto es importante cuando estamos dando seguimiento a pacientes que tuvieron COVID, porque hay que estar más vigilante acerca de los síntomas. Y nos ha pasado, por lo menos en nuestra clínica, varias personas que han desarrollado varias isquemias, presentan con angina, que no tenían antes de COVID. Así que hay que estar pendientes de eso. Otro punto importante que siempre me gusta traer a relevancia cuando estoy hablando de COVID persistente es que hasta ahora hay 2 estudios. Uno que estoy presentando ahora es de Inglaterra. También hay otro estudio, hay varios otros estudios que presentan con números bastante parecidos, que demuestran que tener la vacuna previene síntomas persistentes. Así que es otra razón más para vacunar a las personas, no solamente porque deben tener mejora la severidad del COVID agudo, pero también te protege de tener síntomas persistentes a largo plazo. Esta imagen es como la conceptualización de lo que es las condiciones post-COVID, por lo menos en la experiencia que hemos tenido hasta ahora. Nosotros vemos que el síndrome post-COVID es muy amplio, hay varios fenotipos. Definitivamente que aquí se encapsulan algunos de ellos, ¿verdad? Los más comunes. Las pacientes que estuvieron hospitalizados, muchos de ellos desarrollan lo que le llamamos PICS o Post-ICU Syndrome. Creo que la doctora Parker estuvo con este grupo y también explicó bastante acerca de PICS, que es una entidad que se afecta no solamente el estado emocional, pero el estado el sistema musculoesqueletal y el sistema respiratorio y también la salud mental es afectada. También en esos pacientes, otros pacientes presentan con disfunción autonómica,
como el paciente que yo les presenté al principio de la charla. La mayoría de ellos presentan con postural orthostatic tachycardia syndrome, pero también hay otros tipos de disfunción autonómica que hemos visto. Otro grupo, otro fenotipo de estos pacientes es los pacientes con chronic fatigue syndrome o síndrome de fatiga crónica. También se le llama myalgic encephalomyelitis. Mialgia, no voy a tratar de decirlo en español. Anyway, en esos pacientes pues tienen unas características que voy a discutir más tarde, pero se caracterizan por esa fatiga severa, donde sus síntomas, ellos tienen la experiencia de post-exertional malaise. Es un fenómeno que vemos en esta población, donde se empeoran los síntomas después de hacer una actividad mínima, ya sea física, mental o emocional. Causa mialgias, cansancio, hasta dolor en diferentes coyunturas. Dependiendo del paciente, tienen una exacerbación de los síntomas. Otro tipo de paciente que hemos visto, y estos también pueden tener mezcla entre ellos, pero pacientes con activación de los mastocitos, una activación no normal. Se llama Mast Cell Activation Syndrome, o el síndrome de activación de células de mastocitos. Estos pacientes presentan con una reacción exagerada alérgica. Entonces estamos viendo pacientes con muchas hives o rashes en su piel, picazón, a veces hasta inflamación de los labios que se hinchan, los labios, la boca, a veces el paladar, el soft palate. Pueden tener diferentes áreas que se hinchan. También tienen eczema y algunos de ellos presentan también con síntomas gastrointestinales debido a esa activación de mastocitos. El otro tipo de paciente que vemos es pacientes con fibromialgia. Pacientes que tenían fibromialgia presentan con una exacerbación de su fibromialgia después de tener COVID. Y también hemos visto pacientes con fibromialgia nueva después de COVID. Otras presentaciones que hemos visto también o que se cruzan con algunos de estos síndromes es el Ehlers-Danlos syndrome. Lo vemos muy comúnmente en pacientes de POTS o pacientes de chronic fatigue. La evaluación que nosotros hacemos en la clínica es completa, ¿no? Preguntamos acerca de la infección aguda, los síntomas, cuánto duró, si tuvo que hospitalizarse, si tuvo que utilizar oxígeno. Siempre preguntamos de condiciones pre-COVID, condiciones médicas, el historial médico, hasta síntomas, condiciones que tuvieron de niño. También es importante preguntar, algunas personas han tenido problemas respiratorios de niños que no tienen de adulto y ahora pueden exacerbarse. También queremos saber cómo se han ido desarrollando los síntomas. O sea, después de la infección aguda, ¿cuándo fue que comenzaron los síntomas? ¿Cuánto fluctúan? ¿Cuándo se exacerban? ¿Se han notado específicamente algo que haga exacerbar los síntomas? Esta parte es muy importante porque parte de la recuperación es ayudar al paciente a identificar esos triggers, esos factores que empeoran síntomas y poder modificar para minimizar la exacerbación de síntomas. En cuestión del área de disautonomia, estos pacientes vienen con muchas complaints, ¿verdad? Tienen complicaciones de todas partes de su cuerpo, entonces puede ser un poquito difícil de poner la foto clínica, ¿no? De que tienen
que todos esos síntomas se explican por la disautonomia. Entonces, hemos encontrado muy útil hacer un cuestionario en el Review of Systems, cuando estamos revisando los sistemas, que se dedica solamente a disautonomía. Le preguntamos al paciente, ¿puedes estar parado? ¿Cuánto tiempo toleras estar parado? ¿Qué pasa cuando estás parado? Preguntamos acerca de disfunción vasomotora, o sea, ¿has tenido momentos que te pones rojo o que la mano, las palmas o los pies cambian de color? También se han tenido piel de gallina, no sé, goosebumps, cuando de momento que son inapropiados. Otra cosa que preguntamos es el sistema secretomotor. ¿Han notado tener los ojos secos o los ojos lagrimosos? Producción de saliva que sea exagerada o que se sienta en la boca seca. Sudor. Hay personas que pueden reportar sudor más exagerado que antes. Hay personas que reportan no sudar, o sea, que cambios en la forma que sudan. Disfunción gastrointestinal. En esta parte nosotros preguntamos si tienen náuseas, cuánto pueden comer, si sienten que se llenan rápido cuando empiezan a comer. Yo he tenido pacientes que dicen como que desayunaron y se tenían náuseas, no podían comer más y por la tarde vomitaron y era la comida que habían comido por la mañana. Esa gastroparesis se ve mucho en la disautonomia y es importante identificar. También tienen problemas de estreñimiento o pueden tener diarrea, puede fluctuar. Una cosa que ha sido importante preguntar directamente, porque a veces el paciente no lo dice voluntariamente, es problemas urinarios. Que se sientan que casi no pueden llegar a tiempo al baño o que se sientan que tratan de ir al baño y no pueden vaciar la vejiga y después al rato tienen que ir otra vez, que tienen retención urinaria. En el caso de nuestra paciente que yo expliqué, que yo conté el caso al principio, ella había ido a su ginecóloga porque ella pensaba que había tenido alguna disfunción o prolapso porque se sentía que no podía vaciar la vejiga y el examen ginecológico era negativo. Otra cosa que se puede ver y la vemos más en los pacientes masculinos es difusión sexual también. O síntomas que se exacerban durante el acto sexual. Y en cuestión de la visión, el sistema autonómico controla la apertura del iris, entonces pueden tener sensitividad a la luz o dificultad en adaptarse de una área con mucha luz a una área oscura. También pueden presentar con visión borrosa que fluctúa. Muchos de ellos han ido a su optómetra o a su oftalmólogo y le dicen que no han tenido cambios en su prescripción, pero se quejan de tener estos episodios donde la visión está borrosa. Entonces, nosotros basados en este repaso de sistemas, tenemos una impresión de cuánto puede ser esto disautonomia. Entonces, esos pacientes los llevamos entonces a hacer la siguiente evaluación. Primero, queremos asegurarnos que no estamos obviando ningún tipo de anormalidad cardíaca. Hacemos un EKG, hacemos un Holter o cardiac monitoring por 7 días para verificar que no hay arritmias. Ese cardiac monitoring nos ayuda a entender en qué tiempos del día su heart rate está más alto, ¿verdad? Su taquicardia nos ayuda a entender cómo el paciente, cómo las actividades afectan la taquicardia a través de los días. El ecocardiograma también lo hacemos en todos los pacientes que tienen esta presentación para asegurarnos que no tengan una cardiomiopatía
o pericarditis o algún cambio estructural que pueda estar explicando los síntomas. Y es muy importante tener ese screening. Una vez estas pruebas se hacen, usualmente nosotros proseguimos con tratamiento como disautonomía. Si alguna de estas pruebas es positiva o nosotros tenemos una sospecha clínica, entonces los referimos a un cardiólogo. Una vez estas pruebas se han hecho y no han revelado ningún problema cardíaco, entonces hacemos la prueba de estar parado por 10 minutos, como le expliqué que hicimos con la paciente. Es muy sencillo, no necesitas ningún equipo avanzado, solamente una máquina de tomar presión y que también tome pulso. ¿Por qué estos pacientes presentan con estos cambios de intolerancia ortostática? Pues la teoría es que los small fibers simpatéticas, o sea, las fibras del sistema nervioso simpatético que van a la vascularidad de la periferia, están disfuncionales. Entonces no pueden dar el mensaje a los vasos sanguíneos en las extremidades a que contraigan para mantener la presión una vez uno va de acostado a parado. Así que tenemos un sistema nervioso que no está funcionando, no está dando el mensaje para adaptar al cambio ortostático. Ese falta de mensaje causa que haya sangre que se acumule en las extremidades. Esto causa espasmos musculares, dolor en el cuerpo cuando hacen poco ejercicio mínimo, causa que baje la perfusión del cerebro, o sea, va a bajar la cantidad de sangre que está perfusing el cerebro y causa esos síntomas de brain fog y esos cambios cognitivos. Básicamente son síntomas, este cuadro de síntomas son los síntomas asociados a la disminución de output cardíaco. O sea, tenemos los nervios simpatéticos que no están activando a contraer los vasos sanguíneos en la periferia. Entonces, eso resulta en menos sangre regresando al corazón. Los baroreceptors, los sensores de presión, ¿verdad? Baroreceptors en el arco aórtico ven que hay menos cardiac output, que hay menos sangre que está saliendo del corazón. Entonces, esos baroreceptors van a enviar una señal que es de tono simpatético. Es como una descarga de catecolaminas tratando de compensar por esa pobre retorno de sangre. Y cuando esto pasa, cuando esta descarga de catecolaminas viene, causa otro grupo de síntomas que presentan estos pacientes. La ansiedad, palpitaciones, náusea, sudor. Y esos síntomas también son parte del POTS por esa descarga de catecolamina. En cuestión de la disautonomía en pacientes de COVID, hay varios casos, series de casos que han sido publicadas. Esta publicación fue de 20 casos de pacientes que se vieron en clínica por síntomas de disautonomía. La gran mayoría de los pacientes que fueron vistos tenían postural orthostatic tachycardia syndrome. En una fracción de ellos tenían neurocardiogenic syndrome. Es más como síncope. La presentación es más como episodios de síncope. Y orthostatic hypotension, bajones en la presión sanguínea de más de 20 milímetros de mercurio. Es importante entender que estos pacientes que padecen de autonomic dysfunction van a tener un impacto gigante en su funcionalidad. De los pacientes de esta serie, vimos que 60% de ellos no pudieron regresar a trabajar
y algunos de ellos pudieron trabajar a medio plazo o con acomodaciones. Pero tiene un impacto real en la función de los pacientes. El tratamiento inicial para pacientes con disautonomía, empezamos con tratamientos no farmacológicos. Es lo básico y siempre es importante recordarle al paciente muchas veces de la importancia de los pasos básicos. Hidratación de 2 a 3 litros de agua por día, aumentar el consumo de sal. Nosotros empezamos siempre por 4. Hay una excepción para el aumento del consumo de sal y es si las personas tienen hipertensión baseline, o sea, tienen hipertensión esencial antes de tener COVID y luego de COVID pues, tienen todavía, cuando están en reposo, presiones sanguíneas altas. En esos casos, pues somos mucho más medidos con la ingesta de sal. Pero sí recomendamos la hidratación y también recomendamos compresión del abdomen, compresión de las extremidades. Hay estudios demostrando la mejoría exponencial que tienen ambas compresiones. No solamente sirven las medias, pero también el abdomen es muy importante. Y les enseñamos, le damos material educativo, donde les enseñamos cómo hacer posturas y diferentes ejercicios que pueden hacer para ayudar a mejorar la perfusión cuando tienen estos episodios. Luego de esto, pues empezamos a considerar medicamentos. La primera línea de estos medicamentos se considera los beta blockers. Como sabemos, los beta blockers van a actuar directamente en el corazón para disminuir el rate cardíaco, ¿no? Ahora, no necesariamente es lo que queremos, porque como les expliqué en la slide anterior, esa taquicardia es una respuesta a la descarga de catecolaminas. Así que los beta blockers pueden ayudar a aumentar el tiempo de preload, ¿verdad? Para que pueda, al bajarle el rate, puedan hacer más preload y pueda ayudar el output. Pero en algunos pacientes que tienen hipotensión o que tienen le baja mucho la presión, pues no toleran beta blockers. O sea que no son para todo el mundo, hay que seleccionar las personas. Y mayormente utilizamos dosis muy bajitas. Y, por ejemplo, propranolol 10 miligramos 2 veces al día. Es una buena dosis para empezar. Y usualmente no subimos muy alto. Por ejemplo, metoprolol más de 25 casi nunca los pacientes toleran. Así que es un buen medicamento, para que seleccionar los pacientes que lo van a tolerar bien o saber que pues si no lo toleran tenemos otras herramientas como el midodrine. Midodrina actúa como un alfa agonist, como un agonista de alfa, básicamente haciendo que los vasos en la periferia se contraigan y aumenta la presión. Entonces, el midodrine puede ser muy efectivo para esos pacientes que tienen bajones en presión. Y aunque no tengan bajones en presión muy altos, la midodrina ayuda a minimizar esa descarga de catecolamina. Así que hay veces personas en pacientes que se ven que tienen presiones normales, pero cuando van hasta a la posición de parados, la descarga de catecolaminas puede causar aumento en el latido de corazón, pero también aumento en la presión. Eso se ve en algunos pacientes. Nosotros le llamamos a estos pacientes hyperadrenergic POTS. En esos pacientes, a veces dosis bajitas de midodrina pueden ayudar, porque lo que queremos es que no se estimulen esos receptores de presión, esos baroreceptors, a descargar las catecolaminas. Así que ayudando a la presión base, ¿verdad? Subiendo la presión
puede ayudar a minimizar la respuesta de los vasoreceptores. Otro medicamento que es muy bien tolerado es fludrocortisona. Esto ayuda a que los pacientes retengan más sodio y expandan el volumen intravascular. Entonces, empezamos siempre con dosis pequeñas, 0.05 miligramos o 0.1 miligramos. Una vez al día es suficiente para ayudar. Esos pacientes que están en fludrocortisona tienen que estar tomando sal, o sea, tienen que tener una ingesta de sal buena, ingesta de líquido, si no, la fludrocortisona no va a funcionar igual. A veces si les da Florinef y no están mejorando, chequea que tengan lo básico, ¿verdad? Las estrategias no farmacológicas estén manteniendo eso. Una cosita con fludrocortisona que hay que chequear es que puede bajar el nivel de potasio. Muy raro que se vea hipocalemia con pacientes en fludrocortisona, pero si llevan 6 meses, les chequeo un panel químico básico para saber cómo está el potasio. Ahora voy a hablar un poquito más acerca de los pacientes que presentan con el cansancio. Y como nuestra paciente en el principio de la presentación, el cansancio es bueno, y como vimos también en las gráficas anteriores, el cansancio es uno de los síntomas más predominantes en los pacientes post-COVID. Nosotros lo primero que recomendamos es hacer un screening, ¿verdad? Chequear que no tengan síntomas o condiciones que produzcan fatiga que son comunes. Deficiencia de vitamina D, deficiencia de B12, hipotiroidismo, chequear que no tengan anemia, que no tengan deficiencia de hierro. A veces añadimos algunos pruebas reumatológicas. Y eso nos ayuda a determinar si hay alguna contribución de componentes que podemos tratar fácilmente. También nosotros hacemos un screening de desórdenes del sueño. Simplemente hacemos un cuestionario acerca de los síntomas de sleep apnea, de apnea del sueño, porque también es otra condición muy común que puede contribuir a la fatiga y pues si la identificamos y la tratamos puede ayudar al paciente. También si sospechamos algún desorden endocrinólogo o oncológico, es importante que también se investigue en cada caso. Por ejemplo, nuestra pacientita tenía pérdida de peso. Es importante también chequear que no haya tenido ningún tipo de condición oncológica, ¿no? Que puede haber contribuido a eso. Y el punto más importante para mí ha sido aprender a preguntar acerca de lo que llamamos post-exertional malaise. Esa exacerbación de síntomas luego de hacer actividad. Es muy importante porque no todas las personas con fatiga van a tener eso. Esa foto de esa exacerbación de síntomas y la forma que se maneja, ¿verdad? De forma funcional, esos pacientes es bastante diferente a otras fatigas, por ejemplo, la fatiga después de la fatiga asociada a tratamiento oncológico. En esos pacientes nosotros recomendamos actividad y recomendamos terapia física y aumentar la cantidad de actividad. Pero en estos pacientes que tienen esa fatiga y esos síntomas exacerbados después de actividad mínima, en esos pacientes es muy importante que se le eduque acerca de cómo manejar esos síntomas y no se manejan con aumento de actividad. Estos pacientes van a presentar con exacerbación de síntomas después de actividad, ya sea física, emocional o cognitiva. Van a presentar con dificultad para dormir y
y no se sienten descansados después de haber dormido. Esa es un requerimiento, ¿verdad? Para cualificarlos a ellos como personas con chronic fatigue. So, baja en su funcionalidad, presencia de exacerbación de síntomas luego de ejercicio mínimo y sueño que no se sienten descansados al otro día. Y también pueden tener intolerancia ortostática y síntomas de función cognitiva. Muchos de ellos también presentan con un poquito de parecido al POTS, pero tienen las otras características de fatiga. Y usualmente los estudios que se hacen son completamente normales. En esos pacientes que tienen esta fatiga crónica, inicialmente tratamos de manejar los síntomas de disautonomia, igual que habíamos hablado ya, con cosas no farmacológicas y empezar medicamentos dependiendo. Lo voy a mencionar así breve, pero está creciendo la evidencia para support, ¿verdad? Que la evidencia que tenemos hasta ahora hay evidencia de que el mestinol o piridostigmine puede ayudar a estos pacientes, no solamente a manejar la difusión autonómica, pero ayuda con los niveles de energía. Eso es off-label use of mestinol, o sea, no es aprobado para esta indicación, pero en algunos pacientes puede ayudar. Les recomiendo que se haga con mucha cautela si son familiares con ese medicamento. Y si tienen preguntas me pueden mandar un email. Otra cosa muy importante es la conservación de energía. Y esto es una de las cosas que nosotros trabajamos más con los pacientes. Identificar cuáles son los momentos del día que tienen más energía. Identificar cuáles son las cosas que pues, son prioridades para ellos y donde quieren invertir esa energía. Yo les digo que sean celosos con su energía, que decidan bien qué son las cosas que tienen que hacer con prioridad y qué cosas se pueden dejar para otro día. Planificar, o sea, pueden planificar que van a llevar esto es un ejemplo de una paciente, que quieren llevar al hijo al juego de soccer, pero saben que pues, tienen que hidratarse bien la noche anterior, tienen que planear para hidratarse por la tarde, no tener ningún plan para el otro día porque saben que es posible que no tengan suficiente energía, o sea que tomen medidas para poder participar en actividades, pero de forma que los ayude a conservar su energía. Bañarse con una silla. Esa es algo que guarda 25% de energía de la actividad de bañarse. Preparar la comida antes, como había mencionado. Hay una multitud de cosas que, dependiendo de su día a día, se puede acomodar y se puede mejorar para poder ser más productivo. Nuestras terapistas físicas le dan seguimiento a estos pacientes vía telemedicina para asegurarse que estén implementando esos principios de conservación de energía, como lo son pacing, prioritizing, planning, and positioning. Y algo muy importante es que el paciente comience a identificar cuál es su energy envelope. Energy envelope es un término que utilizamos para decir cuál es esa capacidad energética que tiene esa persona. Algunas personas van a tener un energy envelope que es bien pequeño y la idea es poder ir ampliando eso. Es importante que identifiquen qué tipo de actividades causan exacerbación de síntomas, o nosotros los llamamos crashes. Y es importante identificar que cómo se puede modificar para no tener, disminuir la cantidad de crashes. En estos últimos 2 años, las personas, pacientes de long COVID que yo he visto con este fenotipo,
muchos de ellos quieren mejorar y quieren hacer todo lo posible, entonces a veces tratan de hacer más ejercicio, tratan de hacer más actividad y tienen la experiencia de tener estos crashes, ¿no? Después de que se sienten bien y decidieron ir a hacer compras y hacer lo otro y hacer 50 cosas a la misma vez y después terminan en la cama por 2 días, porque con un dolor de cuerpo, con fiebres, con ese malestar. Es importante educarlos acerca de la prevención de tener esos crashes, es lo que va a ayudar a aumentar su funcionalidad. Y esto lo estamos viendo consistentemente. Pacientes que implementan estrategias de conservación de energía, pacientes que se identifican lo que los lleva a exacerbaciones y prevenirlo, terminan aumentando su capacidad energética y funcional. Entonces, eso toma tiempo y mucha educación al paciente, pero es muy importante porque es una clave importante para la mejoría y obtener mejor calidad de vida. Último, quería mencionar acerca de los síntomas neuropsiquiátricos de long COVID. Nosotros en nuestro programa tenemos un equipo de research de neuropsiquiatría que está haciendo pruebas neuropsiquiátricas y de cognitivas. Aquí están algunas de ellas. También están haciendo pruebas de depresión, ansiedad, trauma y percepción del paciente de baja en la funcionalidad. Es interesante nuestros resultados. Hemos visto que 67% de los pacientes post-COVID tienen deficiencias cognitivas en uno o más de las pruebas. Bien prominente, problemas de memoria, problemas de aprendizaje, dificultad para aprender, slowdown of processing speed, no pueden procesar cosas a la misma velocidad que antes, necesitan tiempo extra para seguir instrucciones, dificultad para recordar palabras y atención. Quería explicar que no solo vemos esto en pacientes hospitalizados que estuvieron en intensivo, lo vemos también en pacientes que no estuvieron hospitalizados. Ahora, la severidad de la deficiencia cognitiva es mayor usualmente en los pacientes que estuvieron en la unidad de intensivo comparado a los pacientes que no estuvieron hospitalizados. Síntomas neuropsiquiátricos, igual vemos un aumento en depresión, ansiedad y percepción de baja función en 78% de los pacientes post-COVID en nuestro grupo. Tratamientos para síntomas neuropsiquiátricos. Hemos tenido buenos resultados incorporando terapia del habla, utilizando métodos de compensación y estrategias terapéuticas para ayudar con esas áreas deficientes de cognición. También hemos trabajado con los neuropsicólogos de rehabilitación. Ha sido muy útil educar a los pacientes de estrategias para cope, estrategias para poder manejar y navegar la vida con sus nuevos impedimentos. También para personas que necesitan o tienen muchos problemas cognitivos, hacemos unas pruebas formales de neurocognitivas que pueden ayudarnos a identificar qué tipo de acomodaciones beneficiarían al paciente cuando regresa al trabajo y qué áreas se deben concentrar para la terapia cognitiva. Nuestros neuropsicólogos también comenzaron un grupo de terapia, ¿verdad? No un grupo de apoyo per se, pero tienen de 8 a 10 miembros por la sesión. Son sesiones de 6 semanas y ellos van aprendiendo diferentes técnicas para ayudar a sueño, para meditación,
para manejo de ansiedad, de problemas de depresión. Entonces ha sido una buena estrategia. Igual le dan también educación de alimentación. Y yo es en ese programa de 6 semanas y han repetido ya tres grupos hasta ahora. Y también tenemos colaboradores del área de psiquiatría que utilizamos para cuando los pacientes necesitan farmacología, ¿verdad? Para manejar esos síntomas. En algunos pacientes con problemas cognitivos, después de tener las pruebas cognitivas formales y se identifica inatención, algunos de esos pacientes comenzamos a darle estimulantes. No a todo el mundo, es un grupo bien pequeño y usualmente queremos tener evidencia sólida de los déficits y comenzamos cosas como modafinil o amantadine o methylphenidate. Pero también pues con mucha cautela, especialmente si tuvieron síntomas de disautonomia. Algunos de ellos pueden aumentar la taquicardia y todo eso. Así que es importante que ese paso se tome con mucha precaución. Y para terminar, los takeaway points, ¿verdad? Más importantes es que el long COVID afecta de 10 a 30% de las personas infectadas con COVID. Es un número muy alto de pacientes. Estamos empezando a entender la patofisiología y los factores de riesgo que ponen estos pacientes, ¿verdad? Que tienen estos pacientes de long COVID, pero no lo entendemos completamente. Hay que mantener el ojo en la ciencia como va avanzando. Y el término long COVID o post-acute secuela of COVID-19 o COVID persistente es un término paraguas, es un término umbrella que básicamente cubre muchos diferentes síndromes con muchas diferentes presentaciones y es importante entenderlas y identificar cuáles son el fenotipo del paciente para poder proveerle las terapias y la farmacología necesitada para que ellos mejoren y las terapias físicas que necesitan. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta o duda. Alba, muchísimas gracias. Sí, creo que todos tienen en verdad muchísimas preguntas. María José, que está aquí conectada con nosotros, va a moderar esta ronda de preguntas que nuestros participantes están haciendo a través de Zoom y a través de nuestro Facebook en vivo. Muchas gracias, Alba. Empecemos con las preguntas. Alba, muchísimas gracias, súper interesante realmente desde el caso clínico hasta incluso la identificación como una patología discapacitante, que a la final todos estos puntos han sido tan importantes. Y sí, como bien dijo Chris, tenemos muchas preguntas, entonces voy a ir diciéndote una por una de las diferentes personas y así vamos contestándolas. Ok, tenemos aquí una de Lina Galarza que nos pregunta si es que un paciente que ya tiene post-COVID, entonces en esa categoría ya entraría como paciente crónico acorde a la secuela que presentan, o si es que se seguiría categorizando como paciente post-COVID. Buena pregunta. Es un poquito difícil a este punto, ¿verdad? Porque hay mucha falta de conocimiento. Número uno, las condiciones crónicas postinfecciosas, como lo es el ME/CFS y POTS en su mayoría, nunca han sido estudiadas de forma profunda. Entonces, no tenemos un entendimiento claro de la presentación. Entonces, no queremos prematuramente llamar a una persona ME/CFS sin saber exactamente lo que está pasando en COVID y cómo esa patofisiología está funcionando. O sea, nosotros lo llamamos post-COVID, las personas que tuvieron el onset, ¿verdad? El comienzo de sus síntomas después de la infección de COVID.
Por ejemplo, en el caso de chronic fatigue, hay una definición de caso por el CDC. Hay unos requerimientos que fueron los que estaban en mi slide. Si el paciente llena esos requerimientos, yo añado el diagnóstico de chronic fatigue, pero también sigue con su diagnóstico de post-COVID condition. Es un poquito difícil ahora mismo porque la patofisiología no se entiende bien, entonces no sabemos exactamente. No queremos decir que una cosa es igual a la otra, ¿no? Y la presentación clínica es muy diferente en cada paciente. Claro que sí. Creo que eso es algo que todavía tenemos mucha investigación por delante. Tenemos una de Facebook de Lorena Morales que nos dice, quería consultar, en casos de mialgias, que se va un poquito, ¿cuál es la mejor escala para determinar la gravedad y cuál es la mejor intervención terapéutica? Si es que hay estudios con uso de prednisona. En nuestra práctica, nosotros no hemos estado usando prednisona como tratamiento para las mialgias. Personas con prominentes mialgias, es importante ordenar los laboratorios correspondientes para asegurarnos que no es un caso de miopatía o algo así. Enviamos un CK level, hacemos nuestro screening, ¿verdad? Básico para saber si no es algo más allá. Es muy importante con estos pacientes porque nos ha pasado que hemos tenido pacientes con diagnósticos diferentes y es importante pues rule that out, right? Hacer esa prueba. Entonces, una vez nosotros sabemos que no hay nada contribuyendo que conozcamos, nosotros usualmente utilizamos medicamentos como Cymbalta, que se utiliza mucho en fibromialgia. Algunos medicamentos como gabapentin también se puede utilizar. Algunas pacientes, como yo soy fisiatra, yo hago muchos trigger points, como inyecciones de anestético en algunas áreas de problemas miofaciales, ¿verdad? De espasmos musculares. También se puede hacer eso, terapia manual, con la terapista física o hasta masaje. Dependiendo del caso y de algunas personas presentan con esa mialgia que es más myofascial y a otras personas que son más fibromialgia. Entonces, dependiendo de la presentación, se va buscando cómo se trata. Pero no hemos utilizado prednisona. Perfecto, gracias. Tenemos otra aquí de Wilfrido Quiñones que nos dice, una pregunta, ¿cómo manejar en pacientes post-COVID cambios de carácter o ansiedad? ¿Puedes repetir cómo afecta? ¿Cómo se maneja o cuál es el tratamiento de pacientes con post-COVID que tengan cambios de carácter o ansiedad? Sí, muy buena pregunta. Y es como una pregunta un poquito controversial, ¿no? O sea, los pacientes post-COVID muchas veces presentan con mucha ansiedad. Puede ser que tengan ansiedad antes y sea exacerbada o nueva ansiedad o depresión. Muchas veces esos síntomas están relacionados a sus limitaciones físicas y los cambios que han tenido en su vida, o sea, de su vida diaria. Nosotros lo que hemos visto que ha sido muy útil, como mencioné, es trabajar con los neuropsicólogos, proveerles herramientas para ellos manejar esas incapacidades que tienen ahora, nuevas. Y eso ha sido muy útil para los pacientes. Es importante que se le explique al paciente que la ansiedad y la depresión no son las que están causando los síntomas, sino a consecuencia de esos síntomas que tienen y esos nuevos impairments, entonces van a tener, se sienten más deprimidos o ansiosos, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso ayuda a muchos pacientes a explicárselo de esa forma. Perfecto. A ver, tenemos aquí otra de Blanca Fiallos que nos dice, los ejercicios respiratorios relajan la musculatura. ¿Qué otras actividades se podrían realizar para mejorar el estado general del paciente y sobre todo la parte neurológica respiratoria?
Muy buena pregunta. Sí, muchas veces implementamos, ¿cómo se dice? Mindfulness en español, no sé. Ahí sí me refiero. Meditación, ¿verdad? Prácticas que ayuden al paciente a relajarse, ¿verdad? Relajación. Es importante porque no solamente la respiración como un medio como una de las herramientas, pero también enseñarles cómo hacer meditaciones utilizando otras técnicas. Pueden ser útiles. Yo he visto muchos pacientes que han hecho estilo yoga, pero modificada dependiendo de su tolerancia ortostática y de sus síntomas. Técnicas que ayuden a centralizar y muchas veces yo veo pacientes que muchas de los problemas respiratorios y de la ansiedad vienen de una reacción, ¿verdad? A las sensaciones que están teniendo en su cuerpo. Entonces es importante que el paciente se sienta cómodo y empiece yo los invito a ellos a escuchar su cuerpo, ¿no? Escuchar cuáles son las señales que está mandando y respetarlas, ¿no? No sentir miedo cuando su cuerpo está mandando señales. Entonces, cosas de mindfulness son importantes para estos pacientes. Perfecto. Tenemos por acá otra de Facebook que nos dice María López y nos comenta, vemos algunos pacientes con secuelas post-COVID, sobre todo a nivel de salud mental y de orden neurológico. ¿Cree que la intervención precisa, con mejores pronósticos, de acuerdo a su experiencia en el ámbito integral, puede mejorar y cuál se puede recomendar? Creo que habla un poquito más en cuestiones de integraciones o de prácticas integrales con diferentes disciplinas, multidisciplinarias. Como medicina alternativa o... En general, distintas profesiones dentro del área de la salud, o sea, que no sean solo médicos. Sí, definitivamente que el tratamiento para personas con post-COVID syndrome o condiciones post-COVID tiene que ser multidisciplinario. Es esencial. Tiene que haber manejo de todas las áreas. Hay pacientes, nuestros pacientes pues usualmente tienen terapia con la terapista del habla, ya sea para problemas cognitivos o problemas de respiración o de voz, que también pueden pasar. Ellos tienen terapia ocupacional para esas personas que necesitan modificaciones para poder hacer sus actividades de vida diaria. Tienen terapia física. También nosotros en nuestra clínica no ofrecemos medicina alternativa, pero hemos conseguido hacer un partnership, ¿verdad? Juntarnos con la escuela de acupuntura y algunos pacientes que quieren tratar eso, le conseguimos como mejores precios para que puedan accesar a ese tipo de tratamiento. Es importante que los pacientes sean tratados de una forma multidimensional y no hay una varita mágica que los ayude, así que es un poquito de cada disciplina que los puede ayudar a tener mejor calidad de vida. Perfecto. Tenemos aquí de Fidel Armijos que dice, no, discúlpeme, de María Alejandra León, que dice, en caso de pacientes con discapacidad intelectual, ¿existe mayor compromiso neurológico o qué valoración se aplica? Mayor. Existe mayor compromiso neurológico, o sea, si es que es más, si es que es mayor el daño neurológico post-COVID en pacientes con discapacidad intelectual. Difícil decir, yo no soy neuróloga, pero pues los neurólogos que trabajan con nosotros y nosotros referimos, usualmente la gran mayoría de los pacientes con síntomas de deficiencia cognitiva tienen exámenes de imágenes, por ejemplo, con MRIs o CT scan de la cabeza, del cerebro, que son negativos, o sea, que no ofrecen poder identificar algo en particular.
Sí hemos tenido casos donde los pacientes presentan con encefalopatía autoinmune. Hemos tenido. Esos pacientes no solo presentan con los problemas cognitivos, pero usualmente tienen un examen neurológico significativo, o sea, cambios en los reflejos, dificultades para balance, dismetria, alguna otra finding, ¿verdad? En el examen físico que nos hace sospechar. Entonces, hemos tenido algunos, muy pocos, pero un handful of patients que hemos llevado a hacer una punción lumbar para verificar que no hayan anticuerpos en el CFS, CSF. Líquido cefalorraquídeo. Líquido encefalorraquídeo. Pero usualmente, si nuestros neurólogos que trabajan con nosotros, los referimos a ellos cuando tenemos una sospecha que hay otras condiciones. Hemos tenido pacientes que han tenido onset de Parkinson, por ejemplo. No es que son causados por el COVID, pero ¿verdad? La literatura describe que algunas personas tienen una infección que aumenta esa presentación o que la precipita. Hemos tenido pacientes que no tienen nada que ver con COVID, pero que tenía miastenia graves. Presentaba con ese cansancio, ¿verdad? La paciente era muy ansiosa y a veces un poquito difícil de entrevistar y muchas personas como que no le hacían mucho caso y un día nos dejó un mensaje en nuestra clínica y no se le entendía lo que estaba diciendo, era bien tarde en la noche. Al otro día la llamamos y se escuchaba bien. Y nos contó que cuando estaba lavándose los dientes, como que se le caía la pasta de la boca y que por la tarde se ponía bien malita. Entonces le hicimos las pruebas y tenía un timoma. Así que es importante también tener ese diferencial activo y no dejar pasar otros, ¿verdad? Otros potenciales cosas que están pasando, que no es todo COVID, ¿no? Sí. Perfecto. Todavía tenemos bastantes preguntas, pero voy a tomar una última por motivos de tiempo. Esta pregunta está un poquito larga porque es un caso, pero la voy leyendo. Es de Natalie Mogro. Dice que tiene una paciente de sexo femenino que ha tenido diagnóstico 3 veces de COVID positivo. La primera vez fue asintomático, la segunda vez tuvo solo fiebre y la tercera vez tuvo solo tos, pero que al momento tiene dolor, artralgias, dolor en huesos, en codos. Y la pregunta es que será secuela permanente de COVID. Justamente con lo que estás comentando ahorita, dice que estuvieron estudiando un poquito más, le hicieron exámenes para descartar artrosis, artritis, autoinmunes y que todo fue negativo. Entonces la pregunta es, ¿puede tener esto ser una secuela permanente del COVID? Podría ser, los dolores son de las coyunturas. De la parte de los codos, dice principalmente. Entonces, de las partes articulares principalmente de acá. Sí, lo que quiero comentar así, no sé exactamente toda la foto clínica de esta paciente, pero sí hemos tenido pacientes que vienen con hinchazón en las coyunturas, decreased range of motion, o sea, no tienen movilidad igual, y han tenido, ¿verdad? Cosas que parecen como una artritis reactiva, reactive arthritis, pero no tienen los marcadores comunes positivos. Y sí hemos tenido un grupito que los referimos a la reumatóloga y los están tratando como seronegative arthritis. O sea, que le dan el tratamiento aunque los marcadores comunes no son identificados. Es posible, es difícil, me gustaría saber un poquito, examinar la paciente, ver qué otras cosas puede tener, si hay algún otro síntoma, pero sí hemos visto artritis y como una condición post-COVID o quizás precipitada por el COVID. Perfecto. Sé que dije que esa iba a ser la última pregunta, pero No tengo tiempo. voy a tomar una última más solo en cuestión del contexto que estamos viviendo acá, porque recientemente se liberó para que sea una recomendación utilizar las mascarillas, pero ya no es de carácter obligatorio.
Entonces, la pregunta es si es que con todos los efectos que ves de post-COVID, todos los pacientes que atiendes y todos sus efectos, si es que todavía tienes miedo de esos efectos, si es que tú tal vez sigues utilizando tu mascarilla. Yo uso mascarilla. Mis hijos usan mascarilla en la escuela. Sí, o sea, ahora mismo hay una, por ejemplo, en nuestra área de Maryland, en Baltimore acá, hay una resurgencia de casos y de hospitalizaciones. Yo pienso que, ¿verdad? Depende del confort de cada persona, pero yo como estoy en esta burbuja de personas con síntomas después de COVID, yo entiendo muy bien que no solamente son las personas que están a alto riesgo de COVID severo, pero el riesgo de COVID persistente está ahí también. Entonces, yo pienso que es importante que las personas tomen esa decisión educada, ¿no? Con entendimiento de lo que significa una infección con COVID. Y que la mayoría de las personas van a estar bien, pero hay un número bien grande de personas que están debilitadas y que no tuvieron COVID severo y que eran jóvenes y completamente funcionales. So, yo, por ejemplo, para protección de mí y protección de, ¿verdad?, a los demás, como una demostración de amor a la comunidad, yo utilizo mi máscara. Muchísimas gracias, Alba. Todavía tenemos algunas preguntas, fui tratando de relacionar los temas, pero de verdad muchísimas gracias por todas las respuestas y por toda la presentación. Lo dejo a cargo a Cris. Muchas gracias, Alba. Reitero de nuevo nuestro profundo agradecimiento por tu ponencia. Estoy segura que todos nuestros profesionales de la salud han aprendido mucho el día de hoy con toda la información que nos has dado y vamos a poder contribuir positivamente a la recuperación funcional. Bueno, todos ellos de cada uno de sus pacientes. Igual quiero agradecer a todos nuestros participantes. Recuerden que pueden invitar a sus colegas a la próxima y a nuestra última sesión de este programa, que va a ser el día martes 17 de mayo de 7 a 8:30 de la noche, donde vamos a hablar de COVID-19, de la resiliencia, de las necesidades que tiene el personal de salud. Nuevamente, recuerden que las personas que han venido completando el 70% de este programa van a tener el certificado avalado por la Universidad San Francisco de Quito y también por el Ministerio de Salud Pública. Igual, todas las sesiones van a estar grabadas. Pueden volverlas a ver en la página de Facebook de la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito. Y nuevamente, Alba, muchísimas gracias por todo. Gracias a todos nuestros participantes. Gracias por acompañarnos la noche de hoy y les esperamos el próximo martes en nuestra última sesión. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Buenas noches. Gracias. Gracias, Alba. Buenas noches con todos.